Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la lección de escuela sabática, o podemos decir de que es un repaso de la lección de escuela sabática. En esta clase vamos a estudiar la lección número 6. Hermanos, quiero que tomen papel y lápiz, quiero que se consigan su lección de escuela sabática, quiero que abran su Biblia, porque vamos a tener una clase sólida y profunda respecto al repaso de la lección y sobre el tema que viene tratando. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de esta clase y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Así que, hermanos, vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites tener un repaso más de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des el Espíritu Santo, ese consolador que tú prometiste a tus discípulos y a tu iglesia, para que nos guíe a toda verdad. Danos, Señor, ese conocimiento que le diste a los profetas para poder conocer más de tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento y cuando llegue el sábado podamos dar o aportar un repaso de la lección más apegado a tu palabra. Bendícelo, Señor, en este estudio, en esta clase. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección de escuela sabática viene hablando especialmente de los dos testigos de Apocalipsis 11. En efecto, el título de la lección dice los dos testigos. Dice la introducción de escuela sabática que esta lección de esta semana está basada en los capítulos 12 hasta el 17 del libro Conflicto de los Siglos. Hermanos, el centro de la lección es hablar de los dos testigos y lo que significan los dos testigos de Apocalipsis 11. En esta clase vamos a tratar de explicar qué simbolizan los dos testigos de Apocalipsis 11. Sobre este tema, hermanos, hay una tremenda confusión en el protestantismo. Estaba investigando qué dicen las iglesias protestantes sobre quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11. La mayoría están de acuerdo que son Moisés y Elías, que al final de la historia van a aparecer en muchas partes del mundo haciendo milagros, y ellos se basan en Apocalipsis 11, versículos 4 al 6. De acá es donde se toman de que estos dos testigos son Moisés y Elías. Noten cómo dice Apocalipsis 11, versículos 4 y 6. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios, del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Esta es una referencia a lo que hizo el profeta Elías en el Monte Carmelo. Hizo descender fuego del cielo. Claro, Dios a través de Elías. Pero aquí vemos de que es una referencia al profeta Elías. Y de acá es donde se toman los protestantes para sostener de que uno de esos testigos es Elías. Y dice, y devora a sus enemigos. Y noten cómo dice, hablando de estos dos testigos, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Esta es otra referencia a lo que pasó en los tiempos de Elías. No llovió por 3 años y medio. Eso lo dice Primera Reyes 16 hasta el 18. Cayó una gran maldición sobre Israel porque Israel se había apartado de los mandamientos de Dios. Y esta es una referencia a lo que pasó. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, o sea, para que no llueva, a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, hay una profecía de tiempo
que vamos a ver de que está esta profecía en los versículos 1 al 3 de Apocalipsis 11. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esta es una referencia a Moisés. Lo que hizo Moisés con una de las plagas de Egipto, convertir las aguas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. De acá es donde se toman las iglesias protestantes para sostener de que los dos testigos son literalmente Moisés y Elías, que se van a aparecer haciendo milagros como pasó con Elías en el Monte Carmelo y como pasó en Egipto con Moisés. Pero aquí habla de que estos dos testigos tenían una profecía, dice, a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea que habla de una profecía en que estos dos testigos profetizaron vestidos de silicio, o sea, de saco, de luto. Noten Apocalipsis 11, versículo 1 al 3. Aquí se habla cuánto tiempo duró que estos dos testigos profetizaran vestidos de silicio. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad. Noten, aquí está la profecía de tiempo en que los dos testigos iban a profetizar vestidos de silicio, y ellos, o sea, los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa, 42 meses. Noten, esta profecía de tiempo ya la hemos visto en otros pasajes bíblicos y en otras clases. Y ellos hollarán la ciudad santa, 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estas son profecías de tiempo paralelas. 42 meses es lo mismo que 1260 días. Es el periodo de tiempo donde los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Esta era los días de la profecía en que no llovió. 1260 días. La lluvia en lenguaje profético representa las bendiciones del Espíritu Santo. En la economía hebrea, la lluvia temprana eran las primeras lluvias que hacían germinar la semilla. La lluvia tardía se les conocía las últimas lluvias que hacían madurar la cosecha. La lluvia en lenguaje simbólico representa el Espíritu Santo. La lluvia. Es interesante, hermanos, que como los dos testigos profetizaron vestidos de silicio, no llovía, porque dice a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea que si los dos testigos estaban de luto, no estaba lloviendo. O sea, no había, podemos decir así, poder para convencer al pecador, porque vamos a ver de que todo esto tiene un simbolismo en la profecía apocalíptica. Ahora bien, vamos a analizar quiénes son los dos testigos. No nos proponemos, hermanos, a explicar cada palabra o cada símbolo de Apocalipsis 11, porque no es el propósito de esta clase, porque nos llevaríamos mucho tiempo. El objetivo de esta clase o de este repaso de la lección es presentar bíblicamente y dejando que la Biblia se interprete sola que representan los dos testigos en Apocalipsis 11. Ya que hay mucha confusión sobre esto, vamos a explicar dejando que la misma Biblia se explique sola. Hay una cita que está en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White, en la página 467, párrafo 2.
Noten este principio a la hora de interpretar las profecías de Apocalipsis. Dice ella así: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es la profecía, hablando de Daniel, y otro es la revelación, hablando de Apocalipsis. Noten, hermanos, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. O sea, que para entender Apocalipsis 11, en este caso los dos testigos, tenemos que ir a buscar otras referencias bíblicas de la Biblia donde se habla de Moisés y Elías. De esa manera, comprendiendo la literalidad, vamos a poder comprender y descifrar el símbolo apocalíptico. ¿Me doy a explicar, hermano? Para entender la profecía de Apocalipsis tenemos que descifrar el símbolo y ver de dónde el apóstol Juan está tomando esta referencia, ya que en el Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. Ahora, esta referencia de los dos testigos, de los dos olivos, que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra, es una referencia que viene de Zacarías 4. Zacarías 4, versículos 11 al 14. Noten, hermanos, el apóstol Juan, inclusive, las concordancias conectan Apocalipsis 11, 4 al 6, con Zacarías 4, 11 al 14. Leamos lo que dice Zacarías 4, versículos 11 al 14. ¿Cuál es el contexto de esto? El libro de Zacarías y el libro de Ageo fueron escritos después del exilio de Babilonia. Recuerden, hermanos, que Judá estuvo cautivo en Babilonia 70 años. Antes de ser cautivos, Nabucodonosor había destruido el templo que había construido Salomón. Cuando los exiliados salieron de Babilonia, el templo estaba en ruina y Dios estaba eligiendo a dos siervos de Dios. Uno era Josué y el otro era Zorobabel. Estos eran siervos de Dios que habían sido comisionados para dirigir la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y en ese contexto, noten cómo dice Zacarías 4, 11 al 14. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? O sea, que habían dos olivos. Uno a la derecha del candelabro y otro a su izquierda. Y hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Noten que estos dos ungidos están delante del Señor. Noten qué interesante. Es lo mismo que dice Apocalipsis 11, 4 al 6. Ahora, es importante, hermanos, aclarar que aunque las referencias que se usan en Apocalipsis 11, 4 al 6 provienen de Zacarías 4, su significado es diferente, el contexto es diferente. ¿Qué representan los dos ungidos en Zacarías 4? Es interesante, hermanos, que al analizar el contexto, los dos olivos y los dos ungidos representan a los mensajeros celestiales, especialmente los dos querubines que imparten el aceite o el Espíritu Santo a los siervos de Dios, en este caso a Josué y a Zorobabel.
estos ungidos son dos querubines, según el espíritu de profecía, porque son estos dos querubines que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. En Zacarías 4, 11 al 14, los dos ungidos representan los dos querubines. Noten cómo dice esta cita: la verdad sobre los ángeles, página 154, párrafo 2. Los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra ocupan la posición que tuviera Satanás como querubín cubridor. O sea que los dos ungidos, los dos olivos, representan dos querubines. Y aquí dice, mediante los seres santos que rodean su trono, el Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra. Interesante. Noten cómo esto lo amplía el libro Testimonios para los Ministros, página 510, párrafo 1. Testimonios para los Ministros, página 510, párrafo 1 dice: de los dos olivos el aceite áureo fluía a través de los tubos de oro a los depósitos de los candelabros, y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, que vimos que son querubines, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. En este caso eran Josué y Zorobabel. Y noten cómo dice: la misión de los dos ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir las bendiciones en favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos. Y dice, y a medida que nos llegue la bendición debemos de impartir a nuestra vez, así alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portador de luz, o sea, somos la luz del mundo en ese contexto. Noten que hay una cadena, Dios obrando a través de los seres celestiales, los ungidos, para vaciar ese aceite en los tubos, y así que ese aceite llegue a nosotros, los siervos de Dios, para que podamos dar luz, o sea, su iglesia. Interesante. Quise hacer ese paréntesis para que pudiésemos ver que el contexto de los dos ungidos en Zacarías 4 es diferente al contexto de los dos ungidos que se mencionan en Apocalipsis 11. Ahora, sigamos estudiando sobre el tema de los dos ungidos y los dos testigos en Apocalipsis 11, porque nos interesa descifrar el símbolo, lo que se representan o significan los dos testigos y los dos ungidos en Apocalipsis 11. Ahora, si ustedes notan, hermanos, dice Apocalipsis, en Apocalipsis 11:4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Noten que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano. ¿A dónde se menciona en la Biblia donde Moisés y Elías se hayan presentado delante de Cristo? Solamente hay un evento y es la transfiguración que encontramos en Mateo 17, 1 al 3. Vamos a leer Mateo 17, 1 al 3. Noten, de acá es donde viene esa referencia de estar delante del Dios de toda la tierra. Vamos a ver de que en este evento de la transfiguración se hicieron presentes Moisés y Elías y estuvieron delante de Cristo.
Mateo 17, 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfigurarse significa cambiar de un estado a otro. En el griego es metamorfos, de donde proviene la palabra metamorfosis. Noten, se transfiguró delante de ellos. Y noten cómo dice, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Noten, Moisés y Elías están delante de la presencia del Dios de toda la tierra. La pregunta es, ¿por qué se le aparecieron Moisés y Elías? ¿Por qué no se le aparecieron otros profetas? ¿Por qué no se le apareció tantos profetas como Eliseo, Job? ¿Por qué no se le apareció el profeta Nahum, el profeta Malaquías? Dice que se le aparecieron Moisés y Elías. Esto es muy interesante, hermanos. Se le apareció Moisés y Elías. ¿Quién era Moisés? Era un hombre de Dios que Dios lo usó para rescatar y libertar a Israel de Egipto. Todos sabemos de que Moisés, por un pecado, no entró a la Canaán terrenal. Pero el libro de Hebreos dice que Moisés entrará a la Canaán celestial. Dice la Biblia que por su pecado Moisés murió. En Deuteronomio 34 dice eso y Dios lo enterró. Judas 9 da una referencia de que un poco después Cristo lo resucitó. Miguel resucitó a Moisés. ¿Por qué decimos que fue una resurrección? Porque aquí vemos de que 1500 años después de la muerte de Moisés aparece en la transfiguración hablando con Jesús. Se le apareció Moisés y Elías, significa que Moisés había resucitado. ¿Quién fue Elías? Elías fue un gran profeta, se le conocía como el profeta de fuego. Es el que batalló con los falsos profetas de Baal en los tiempos de la apostasía del rey Acab y Jezabel, junto con los falsos profetas de Baal, que encontramos en 1 Reyes 16, 17 y 18. A Elías se le conoce el profeta de fuego porque de todos los profetas fue el único que hizo descender fuego del cielo a la tierra. Interesante. La Biblia dice que Elías no murió. Diferente a Moisés, Moisés sí murió, pero Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo, dice 2 Reyes 2:11. Pero ¿por qué se le aparecieron Moisés y Elías? Esto tiene su explicación, porque la transfiguración es una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo. Y Moisés y Elías representan dos clases de justos que estarán cuando Jesús venga por segunda vez. Moisés representa a los justos que van a ser resucitados cuando Cristo venga con poder y gloria. Están representados por Moisés. Elías representa a los justos que estarán vivos cuando Jesús venga por segunda vez, que Apocalipsis le llama los 144,000. Por eso es que se le aparecieron Moisés y Elías, porque la transfiguración es una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo. Esto lo hemos explicado en otras clases, pero quiero que hagamos énfasis en esto, que cuando la Biblia dice que los dos testigos están delante de la presencia del Señor, es una referencia que viene de Mateo 17, 1 al 3, donde se apareció Moisés y Elías. Moisés y Elías representa o es un símbolo del pueblo de Dios, los justos que van a ser resucitados y los vivos que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto lo dice el libro Deseado a toda la gente, página 390, párrafo 2, dice, hablando de lo que simboliza o significa la transfiguración,
y lo que significa Moisés y Elías. En el monte de la transfiguración, Moisés atestigua la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y cita 1 Corintios 15, 51 al 53. Y ahora noten cómo dice: Moisés, el representante de los santos resucitados, y Elías de los que serán trasladados. Moisés y Elías representa o simboliza al pueblo de Dios en los últimos días. O sea que en primera aplicación, no estoy diciendo que solamente eso simboliza. En primera aplicación, en Apocalipsis 11, los dos testigos están simbolizados o simbolizan al pueblo de Dios que sufrió persecución en manos del poder papal. Pero profundicemos un poco más para ver qué más significa o representa los dos testigos en Apocalipsis 11. Porque esto me interesa más, hermanos. Aquí me interesa más. ¿Es correcto, hermanos, hacer esa aplicación de que Moisés y Elías o los dos testigos representan o simbolizan al pueblo de Dios que fue perseguido por el papado durante la media? Podemos decir, hermanos, que Elías y Moisés simbolizan a los santos del Altísimo que fueron perseguidos durante los 1260 años de persecución papal. Pero quiero que profundicemos más, hermanos, y quiero que acá se concentren un poco más, hermanos, porque esto es más profundo de lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver de que Moisés y Elías representan o son representantes de la ley y los profetas. Noten qué interesante. Para los judíos, ¿quiénes eran Moisés y Elías? Eran los profetas más prominentes. Moisés y Elías en la economía hebrea y para los judíos eran representantes de la Torá y los profetas. Los judíos conocen perfectamente bien este lenguaje. Decir la ley y los profetas es como decir Moisés y Elías. Moisés representa la Torá o la ley. En la economía judía, Moisés y Elías están representados por el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés es representante de la Torá, mientras que Elías es representante de los profetas. Es como decir la ley, o sea, la Torá, y los profetas, los Nebeim. Estoy hablando en hebreo para que podamos entender esto. En muchas sinagogas judías es interesante ver dos sillas en la sinagoga. En los púlpitos o en la parte delantera de la sinagoga están dos sillas. Para los judíos, esa es una silla de Moisés y una silla de Elías. Porque para los judíos, estos profetas son prominentes. Moisés representa la Torá y Elías los profetas. Vamos a ver algunas citas bíblicas donde la Biblia asocia la ley y los profetas con Moisés y Elías. Por ejemplo, Malaquías 4, versículos 4 al 6. Noten cómo termina el libro de Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Moisés representa la Torá, la ley de Moisés, así se le conocía la Torá. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Y ahora noten, ahora habla de Elías. He aquí yo os envío al profeta Elías,
antes que venga el día grande de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, aquí se mencionan juntos Moisés y Elías, porque para los hebreos, para los judíos, estos grandes profetas eran representantes de la Torá y los profetas, la Torá y los Nebeín, la ley y los testimonios. Saben, hermanos, que cuando Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio, es una referencia a la Torá y los profetas. Nosotros usamos Isaías 8:20 para defender los 10 mandamientos y está correcto. Es correcto usar esa cita para eso. Pero cuando Isaías dice a la ley y a los testimonios, está diciendo a la Torá y a lo que escribieron los profetas. En otras palabras, lo que dice Moisés y lo que dice Elías. Como representantes, la ley y los profetas simbolizan o están representados por Moisés y Elías. Noten cómo dijo Cristo en Mateo 5:17. Recuerden de que Jesús era un judío, conocía perfectamente bien los términos Moisés y Elías, la ley y los profetas, la Torá y los Nebeín. No penséis que yo he venido para abrogar la Torá o los profetas. Así debe ser traducido en el griego, en el hebreo. Yo no he venido a abrogar la Torá o los Nebeín. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Noten que se mencionan la ley y los profetas. Noten. Porque la Biblia hebrea estaba compuesta de 3 partes. La Torá, los Ketubín se le conocen los salmos y los escritos, y los Nebeín, los profetas. Cristo, cuando habló con los discípulos, dijo: estas cosas han acontecido, y les empezó a hablar desde Moisés, pasando por todos los salmos y por los profetas, porque la Biblia hebrea estaba compuesta de 3 partes: la Torá, los Ketubín y los Nebeín. Pero cuando los judíos decían ley y profetas, era una referencia a Moisés y Elías como representantes. Noten cómo dijo Cristo a los fariseos, Juan 5:45 al 47. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Noten, cuando Cristo habla de Moisés, no se refiere en sí a la persona de Moisés, sino a sus escritos. ¿Cómo lo sabemos? Noten cómo dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cuáles escritos? La Torá. ¿Cómo creerás a mis palabras? Interesante. Noten cómo dice Cristo, Mateo 11:13. Mateo 11:13 se repite estos 2 grupos, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Se refiere al último profeta del Antiguo Testamento, que era Malaquías. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Juan el Bautista era el Elías tipológico del que hablaba Malaquías 4, versículo 5. El Elías profetizado era Juan el Bautista. Juan el Bautista está en un estricto paralelo a el Elías del Tisbita, que batalló con los falsos profetas de Baal. En ese contexto Jesús está hablando, porque todos los profetas, o sea, los Nebeín y la Torá, profetizaron hasta Juan, porque el último profeta canónico del Antiguo Testamento era Malaquías. Porque cuando Jesús estaba en esta tierra, no existía el Nuevo Testamento. Solamente existía la ley y los profetas, la Torá y los Nebeín. La Biblia que leían los apóstoles y Cristo era la ley y los profetas. Interesante. Ahora bien,
La Biblia enseña que los dos testigos están delante de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué cosas dan testimonio de Cristo? ¿Qué es un testigo? Es alguien que da testimonio de Cristo. Es muy importante eso. Vimos de que Moisés y Elías dan testimonio de Cristo. En otras palabras, las Escrituras dan testimonio de Cristo. La ley y los profetas dan testimonio de Cristo. Veamos algunos pasajes bíblicos. Juan 5:39. Noten, aquí se está hablando de los escritos de Moisés y Elías, o sea, los profetas. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. En el griego es una afirmación. Ustedes escudriñan las Escrituras, les está diciendo a los fariseos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten que las Escrituras de Moisés y los profetas dan testimonio de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Cristo se refería a los escritos de Moisés. En el contexto lo dice. Los versículos 45 al 47. Está hablando de Moisés y sus escritos. Pero aquí habla también de todas las escrituras que escribieron los profetas y Moisés. Las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo. O sea, la Biblia de aquel entonces, que era la Torá y los profetas. El Nuevo Testamento, recordemos de que no había sido escrito. El Nuevo Testamento se escribió mucho después de la resurrección de Cristo. Es muy importante eso. El Nuevo Testamento también da testimonio de Cristo. No solamente las escrituras del Antiguo Testamento, no solamente los escritos de Moisés y los profetas, también los escritos apostólicos dan testimonio de Cristo. Noten cómo dice Juan 21, versículos 24 al 25. Juan capítulo 21, versículos 24 al 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea que Juan, en su libro, está dando testimonio de Cristo. Noten qué interesante. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esta es una hipérbole para exagerar las maravillas que no fueron registradas en la Biblia. Esta es una hipérbole, una expresión exagerada, que no caberían los libros en este mundo si todo se escribiera de lo que Jesús hizo. Pero noten que Juan está diciendo que lo que él está escribiendo da testimonio de Cristo también. Ahora, ¿quién más da testimonio de Cristo? La Biblia dice que Juan el Bautista da testimonio de Cristo. Juan 5, 33 al 34. Juan capítulo 5, versículo 33 al 34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. O sea que Juan era un testigo. Noten, dio testimonio de la verdad, o sea, de Cristo. No solamente las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo, sino que también Juan el Bautista da testimonio de Cristo. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Interesante. También Cristo da testimonio de sí mismo. Esto lo dice Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Noten Cristo dando testimonio de sí mismo. Es interesante que en Juan 5:37 también el Padre da testimonio de Cristo. Dice así, también el Padre que me envió da testimonio de mí. Esto hace un testigo, dar testimonio de Cristo.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Noten cómo se da una cadena de quien da testimonio de Cristo. Ahora bien, los dos testigos, para saber quiénes son los dos testigos, en Apocalipsis 11 es importante analizar el tiempo en que ellos permanecieron vestidos de cilicio dando testimonio, porque fue en ese mismo periodo donde no hubo lluvia. Y recordemos de que la lluvia representa al Espíritu Santo. Noten cómo dice Apocalipsis 11, versículo 13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Pero también dice el versículo 2 que esos mismos 1260 días son lo mismo que 42 meses. ¿Qué son 1260 días y 42 meses? Lo hemos explicado que al hacer la ecuación de 30 por 42 da 1260 días. Pero como en profecía, un día equivale a año, son 1260 años esos días y esos meses. ¿Qué es ese periodo de tiempo, hermano? Dice que los gentiles hollarían la ciudad 42 meses. Hermanos, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles, en los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 11, es otro nombre para el cuerno pequeño, para la bestia y para la ramera de Apocalipsis 17. Los gentiles en Apocalipsis 11 es un símbolo para el papado que persiguió a la iglesia durante 1260 días. El papado o los gentiles hollaron la ciudad santa. ¿Quién representa la Nueva Jerusalén? Representa a la iglesia, el pueblo de Dios. El papado le hizo la guerra a los dos testigos que simbolizan al pueblo de Dios. Pero no solamente al pueblo de Dios, el papado le hizo la guerra también a la Biblia. En otras palabras, los dos testigos en Apocalipsis 11 representan al pueblo de Dios y a la Biblia, porque el papado, así como persiguió al pueblo de Dios, le hizo también la guerra a la Biblia. No podemos separar al pueblo de Dios y la Biblia, porque el papado a ambos les hizo la guerra durante los 1260 días. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a comprobar. Apocalipsis 12, versículo 14. Noten que se habla del mismo periodo de hegemonía del cuerno pequeño. Noten, Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer dos alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo que pasó con los dos testigos. Profetizaron vestidos de cilicio, igual como Elías cuando fue a huir y se fue a meter a una cueva y lo alimentaban los cuervos. Noten, aunque Elías profetizó, pero lo hizo de cilicio, lo hizo en oculto. Interesante. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? Representa al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, que en Apocalipsis 11 se le puede aplicar el símbolo de dos testigos al pueblo de Dios que sufrió persecución por manos del papado. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis 11, 1 y 2, que los gentiles hollarían en la ciudad santa 42 meses, y yo haré que mis dos testigos profeticen vestidos de cilicio por 1260 días. Noten que es el mismo periodo profético que presenta cómo la Iglesia Católica persiguió a la Iglesia
Y no solamente a la iglesia, sino también le hizo la guerra a la Biblia. Noten, si no había Biblia, ¿cómo el pueblo la iba a leer? El catolicismo perseguía a quienes leían la Biblia. El catolicismo perseguía a los que defendían la Biblia. Vimos en estas clases de la semana pasada cómo los reformadores defendieron la Biblia. Vimos cómo la iglesia fue perseguida por defender la Escritura. Vemos cómo los valdenses fueron perseguidos. Vemos cómo los albigenses fueron perseguidos por exaltar la palabra de Dios sobre toda tradición humana. En Daniel 7:25 se menciona cómo el papado hace sus acciones mortíferas en contra del pueblo de Dios y en contra de los tiempos de Dios y en contra de la ley de Dios. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Noten qué es lo que hace el papado con el pueblo de Dios, qué es lo que hace el papado con los dos testigos. Los aniquila, los destruye. Porque el pueblo de Dios en la Edad Media, hermanos, por defender la Biblia, era perseguido. Porque los que leían la Biblia, hermanos, se daban cuenta de los engaños mortíferos de Roma. Interesante. ¿Qué son los 42 meses? ¿Qué son los 1260 días? Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4, dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Ahí están los dos testigos. Y noten cómo dice: este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces, el Papa fue llevado prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Noten, los dos testigos representan al pueblo de Dios y a la Biblia. El papado le hizo la guerra al pueblo de Dios y a la Biblia durante la Edad Media, durante los 1260 años. En ese sentido, los dos testigos profetizaron vestidos de silicio durante esta hegemonía de este sistema. Noten cómo dice: ¿quiénes son los dos testigos? Noten que acabamos de ver en el conflicto de los siglos que en la página 434 dice que bajo este periodo el papado debía oprimir al pueblo de Dios. Durante 1260 años el papado oprimió al pueblo de Dios, pero ahora noten la siguiente cita. Se relacionan los dos testigos con la guerra que le hizo la Iglesia Católica a la Biblia. En otras palabras, los dos testigos representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Moisés representa la Torá y Elías los profetas. El Nuevo Testamento se incluye en los profetas porque el Nuevo Testamento también da testimonio, los Neveín. Conflicto de los siglos, página 271, párrafo 1. Conflicto de los siglos, página 271, párrafo 1, nos explica que los dos testigos también simbolizan el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia. Acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y noten, cita Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera en mi camino. Y noten cómo dice, ahora cita Apocalipsis 11:4. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Noten que así como el papado oprimió al pueblo de Dios durante la Edad Media, también el papado le hizo la guerra a la Biblia, porque el diablo
así como odia a la iglesia, también odia las escrituras, porque las escrituras lo desenmascaran. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen, del carácter perpetuo de la ley de Dios. Esto es lo que hace el papado: persigue y trata de cambiar los tiempos y la ley. Y noten cómo dice, ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fue predicho por los símbolos de la profecía. O sea que el diablo, por eso es que le hizo la guerra a la Biblia y matar a quienes la defendían, porque en la Biblia había luz. Y cuando la Biblia se une con el Espíritu Santo, porque es la lluvia que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, si el papado ocultó la Biblia en la Edad Media, entonces el Espíritu Santo, ¿cómo iba a conducirnos a la verdad? Si no había palabra de Dios, los dos testigos profetizaron vestidos de cilicio, daban su testimonio vestidos de luto, porque el papado le hizo la guerra. Porque el diablo sabe que cuando el pueblo de Dios lee la Biblia, va a conocer la verdad. O sea que es importante, hermanos, que entendamos que el símbolo de los dos testigos en Apocalipsis 11 es un símbolo del pueblo de Dios y de la Biblia, que fueron perseguidos por el papado durante los 42 meses y los 1260 días. Noten cómo dice en la siguiente página: Conflicto de los siglos, página 271, párrafo 2, dice: los cuales profetizarán 1260 días, vestidos de sacos. Durante la mayor parte de dicho periodo, los dos testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultar al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeron su testimonio. Entre ellos está la tradición. Las tradiciones de Roma son testigos falsos que contradicen a los dos testigos. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados y atormentados, confinados a las mazmorras, martirizados por su fe y obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra. Fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron de sacos. Es lo mismo que dice Apocalipsis 12, que la mujer huyó al desierto, a los montes. En ese sentido, los dos testigos profetizaron vestidos de cilicio. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. Noten que no dice que los dos testigos murieron, sino que dice que profetizaron vestidos de cilicio durante este periodo de 1260 años. Y dice lo siguiente: a estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. O sea, Dios usando a los siervos de Dios para que expandieran la Biblia. Por eso es que los dos testigos no los podemos separar del pueblo de Dios y de la Biblia, porque de esa manera Dios usó la Biblia para que diera luz, usando a la iglesia para que la iglesia fuese luz. A pesar de eso, hermanos, hubo un remanente durante la Edad Media que dio luz, aunque débil la luz, pero profetizaron vestidos de cilicio. Siempre hubo un remanente que defendió la verdad. Los valdenses, los albigenses, vimos en esta semana cómo reformadores defendieron la verdad. Martín Lutero, John Wycliffe, Euriclo Zwingli.
Todos esos hombres de Dios defendieron la verdad, aún a costa de su propia vida. Pero es interesante, hermanos, que en el mismo Apocalipsis 11 se menciona que después de que los dos testigos profetizaran vestidos de silicio, durante los 1260 días o 42 meses, después de que terminara este periodo, iba a levantarse otra bestia satánica que les iba a hacer la guerra otra vez a los dos testigos. Noten que venían de una guerra de 1260 días. Ahora vemos que en Apocalipsis 11, 7 al 8, se levanta otra bestia para hacer la guerra a los dos testigos. Noten que el diablo está furioso en esta etapa de la historia. Noten cómo dice, cuando hayan acabado su testimonio, ¿en qué periodo? Durante los 42 meses. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. O sea que vemos otra bestia que se iba a levantar, o iba a surgir, o les iba a hacer la guerra a estos dos testigos, después de la hegemonía de los 42 meses. Y los 42 meses culminaron en el año de 1798. Lo hemos explicado en otros temas. Noten cómo dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y los vencerá y los matará. O sea que esta bestia sí los mata. Durante los 42 meses testificaron vestidos de silicio. Ahora esta bestia se levanta con gran ira. Los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza. Noten qué interesante. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, o sea que esto es simbólico. Y noten cómo dice esta parte. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy extraño, muy interesante y llamativa esta palabra. Dice que Cristo fue crucificado en Sodoma y Egipto, o mejor dicho, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, en Sodoma y Egipto. Esto es muy extraño, porque tenemos entendido que Cristo fue crucificado en Jerusalén, en el monte que se llama Gólgota, la calavera. Cristo no fue crucificado en Sodoma y Egipto, pero el mismo texto dice que en sentido espiritual, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Sodoma y Egipto. Hermanos, esto es simbólico. Por eso, hermanos, los dos testigos deben interpretarse simbólicamente. ¿Qué es Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado? Características que identifican a la Francia atea y a la Revolución Francesa, que le hizo la guerra a la Biblia y al pueblo de Dios. Después de 1798, la misma Revolución Francesa que le suministró la herida de muerte al papado en el año de 1798. Pero ¿por qué dice en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto? Estas son características que identificaron a la Revolución Francesa, a la Francia atea. Sodoma, porque Francia fue una nación inmoral. La Francia atea se levantó como un terremoto. En efecto, Apocalipsis 11, 7 al 10, se habla de un gran terremoto. Se refiere al poder con que se levantó la Revolución Francesa. Y lo que caracterizó a la Francia revolucionaria era la inmoralidad sexual y el ateísmo. Sodoma por ser inmoral y Egipto por el ateísmo. Sentido espiritual, donde Cristo fue crucificado. Cuando Francia le hizo la guerra a la Biblia y persiguió también al pueblo de Dios, la historia dice que hubo una gran masacre, la masacre de San Bartolomé, donde murieron más de 50,000 valdenses, que asesinó la Revolución Francesa. Busquen eso en el internet. ¿Qué es la masacre de San Bartolomé? Y dice la historia que la Revolución Francesa quemó la Biblia en las calles y hubo inmoralidad sexual en las calles. Se cumplió exactamente la profecía donde dice que la bestia que sube del abismo les iba a hacer la guerra a los dos testigos y los matará.
Y en ese sentido, Cristo fue crucificado, porque Cristo está en la Biblia en una forma escrita. Cristo es la palabra de Dios según Juan 1:1, pero la Biblia es Cristo en una forma escrita. Atacando la Biblia era como que se atacara a Cristo mismo. Simbólicamente, al quemar la Biblia y al perseguir al pueblo de Dios, esta nación apóstata e impía, como la Francia revolucionaria, estaba otra vez crucificando a Cristo en sentido espiritual. ¿Entienden, hermanos, qué significa eso en sentido espiritual? Cuando Francia le hizo la guerra a la Biblia y mató a los hijos de Dios, en ese sentido, Cristo estaba otra vez siendo crucificado en Sodoma y Egipto. Dos características que identificaron a la Revolución Francesa. Terrible. Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 273, párrafo 2, dice: esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración de que deben tributar a la deidad. O sea que públicamente renunciaron a la religión, públicamente renunciaron a Dios y públicamente decretaron de que era el ateísmo. Francia ha sido una nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Su constitución política rechaza abiertamente el cristianismo. O sea que el ateísmo militante oficialmente surge de Francia. Claro que antes de Francia ya habían otros movimientos ateos, pero estoy hablando legalizar el ateísmo. En la Constitución de Francia está legalizado. Interesante, muchos blasfemos, muchos infieles, hoy y seguirán habiéndolos en Inglaterra, Alemania y España y otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de una asamblea legislativa declaró que no hay un Dios. Noten, declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de los otros pueblos. Cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Terrible, hermanos, lo que sucedió. Hermanos, ustedes pueden leer, hermanos, el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos, donde habla la Biblia y la Revolución Francesa, cómo el papado le hizo la guerra al pueblo de Dios, a la Biblia, durante 1260 días, y después la hace la Francia revolucionaria con los dos testigos. Hermanos, hemos descubierto, según los símbolos, que los dos testigos representan al pueblo de Dios y a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Espero, hermanos, que esta información le haya servido para que podamos presentar un bosquejo completo y más sólido de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permitió presentar este repaso de la lección de escuela sabática que tiene que ver con los dos testigos. Vamos a orar para que Dios nos dé más inteligencia para que podamos entender estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente, hermanos. Esto que pasó en la historia se va a volver a repetir. Y es importante, hermanos, que estemos preparados. El diablo siempre ha odiado a la iglesia, al remanente, simplemente por defender las verdades escritas en la Biblia. El diablo usó al papado, usó a la Revolución Francesa y va a volver a usar otra vez a los poderes políticos y religiosos por defender la ley de Dios y por defender la palabra de Dios, por encima de cualquier legislación humana. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Que podamos, Señor, consagrar nuestras vidas, no solamente ser teóricos, sino también poder consagrar nuestras vidas para así poder prepararnos para lo que viene sobre este mundo. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.